Bien, chicos, buenas noches a todos. Gracias a los alumnitos libres que están entrando a la clase. Espero que la aprovechen y también a los chicos que se han inscrito. ¿Está bien? Novedades es que hemos conseguido otro horario más para dictar y así no nos alargamos tanto. Para los chicos inscritos, las clases van a ser tanto los días martes donde se va a desarrollar la teoría de 9 de la noche a 10. Hay algunos temas donde nos extendemos hasta las 11. Y la parte de casos clínicos, bueno, en esta semana no hay, lo que se desarrollará es la clase de la semana 2, es el día viernes a las 9 de la noche, hasta las 10, a veces hasta las 11. ¿Está bien? Esos son los dos horarios que hemos aperturado. Ya no solamente es martes. Otra cosita. En la descripción de nuestro grupo de WhatsApp les he compartido un Drive. En el Drive van a encontrar tres carpetitas. La primera es de los libros y artículos que conforme vamos avanzando en las clases, les voy agregando más y más artículos, también se los estoy compartiendo a los chicos que están asistiendo de forma libre el día de hoy. La segunda carpetita es un Excel donde está la programación de los temas, qué días se van a dar. Como tenemos un nuevo horario, lo acabo de borrar y lo tengo que volver a hacer. Y la tercera es las diapositivas para completar, ¿ok? Todas están vacías. Yo no mando diapositivas rayadas. Se rayan en vivo. A ver, por acá Cami nos dice, se compartirá la grabación. La grabación solamente va a quedar disponible para los chicos inscritos, ¿está bien? Los chicos de clases libres solamente tienen acceso a las clases en vivo. Y obviamente las preguntas que tengan. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar, y me disculparán si se me va la voz, tengo amigdalitis. Bueno, creo que ya faringoamigdalitis, chicos, ya esto está avanzando rápido. Vamos a desarrollar la clase de la semana 1 donde hablamos de generalidades, así también células y órganos del sistema inmune. Muy muy básica es esta clase. Esta clase es cortita, ¿ok? Pero es fundamental que ustedes entiendan para que podamos desarrollar las siguientes. Como les mencionaba en nuestra introducción pequeñita que tuvimos el día domingo o sábado, el curso de inmunología es escalonado. Si no entiendes lo que desarrollamos hoy día, no vas a entender lo que se desarrolla en la semana 2. ¿Ok? Entonces, comenzamos y vamos a hablar acerca de los componentes del sistema inmune. Nosotros tenemos dos componentes, ¿ok? Por un lado, tenemos los órganos, donde se van a sintetizar, activar, proliferar, diferenciar y ejecutar su respuesta. Y por otro lado tenemos las células, las cuales se sintetizan, se activan, se proliferan, se diferencian y ejecutan la respuesta. Muy bien. Entonces, vamos a dividir los órganos linfoides en dos grandes grupos. Los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. ¿Ok? Ahora, cada una de esas fasecitas que les acabo de decir es lo que diferencia a un primario de un secundario. Porque en un primario va a ocurrir la formación o la síntesis, más bien, la síntesis de las células sanguíneas. Muy bien, listo. Además, acá va a ocurrir la maduración del linfocito T. Muy bien, en cambio, la función de los secundarios es tanto la activación, la proliferación, diferenciación de las células sanguíneas. Muy bien. Bueno, las células del sistema inmune, ojo, hablando de glóbulos blancos. ¿Listo?
Muy bien. Respecto a los antígenos, los órganos primarios, en el órgano primario no se reconocen antígenos. O no hay interacción con antígenos. Acá solamente es la síntesis, ¿ok? La síntesis es estimulada por citoquinas. ¿Listo? En cambio, en los secundarios, acá sí, para que se active una célula del sistema inmune, necesita un estímulo y ese estímulo es el antígeno. Por lo tanto, acá sí hay interacción con antígenos. Ahora, ustedes me dirán, Alexia, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es un tipo, o bueno, es una parte, una estructura del agente extraño, ¿ok? Usualmente, cuando hablamos de linfocitos, hablamos de proteínas, ay, de proteínas. Específicamente proteínas de superficie, pero vamos a ver que existen otros tipos de antígenos, ¿ok? Es el agente extraño. Listo. Ahora, el resultado. El resultado de la síntesis y la maduración es, pues, la célula sanguínea, que luego se activa, prolifera, se diferencia, y como resultado de la diferenciación en órganos secundarios, tenemos la ejecución de la respuesta. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los dos órganos? Uy, se cerró el Zoom. Ah, no, sí, aquí seguimos. Chicos, ¿cuáles son los dos órganos linfoides primarios? ¿Alguno de ustedes sabe? O una pregunta más directa. ¿En qué órgano se realiza la hematopoiesis? Muy bien, acá Yanela y Keira nos dicen en la médula ósea. Perfecto. En la médula ósea se va a dar un proceso denominado la hematopoiesis, que consiste en la síntesis de las tres líneas celulares: glóbulos rojos, glóbulos blancos y el megacariocito, ¿no? Que se lisa y forma las plaquetas. ¿Listo? A eso también se le dice la eritropoiesis, la linfopoiesis y la trombopoiesis. Muy bien. Y en segundo lugar, como bien nos dice nuestra compañera Keira, el timo. En el timo, por lo tanto, se da lo que resta, ¿no? Ya hablamos de la síntesis, ahora hablamos de la maduración del linfocito. En el timo vamos a ver la maduración del linfocito T, ¿ok? T de timo. Muy bien. Más adelante vamos a ver una clase específica para esta parte. ¿Listo? Donde vamos a observar que el linfocito T tiene unas proteínas de superficie, una subunidad alfa, una subunidad beta, y estas tienen que sintetizarse porque a veces quedan incompletas. Y si está incompleta, el linfocito T no es funcional. Y si no es funcional, si no nos sirve, se elimina y se intenta sintetizar uno de nuevo. ¿Ok? Y en los secundarios, a ver chicos, ¿cuáles son los tres órganos? Sí, claro, los tres órganos linfoides secundarios. A ver, primera pregunta, en qué órgano se da la eliminación de las células sanguíneas? Vaso. Muy bien, el vaso. En primer lugar tenemos al vaso. El vaso va a estar encargado de limpiar la sangre de todas las células que estén viejitas, ¿ok? Por ejemplo, los glóbulos rojos solamente viven 120 días. Después de ellos se tienen que descartar porque comienzan a
adquirir formas anormales que podrían generar la obstrucción del vaso sanguíneo. Así también ya no tienen la misma calidad de hemoglobina, así también no van a transportar el oxígeno de forma adecuada. Entonces el vaso se encarga de la depuración. Por otro lado, tenemos unos órganos donde se activan los linfocitos T y los linfocitos B, donde se va a dar el reconocimiento, bueno, la presentación y el reconocimiento del antígeno. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Los malt? Mm, no, donde llega una célula presentadora de antígeno agarrando un antígeno, más o menos es una cuestión así. Por acá tenemos una célula presentadora de antígeno, como bien lo dice su nombre, es una célula que tiene un bracito donde tiene una proteína, bueno, un fragmento de proteína que es un péptido, una subunidad de proteína que es un péptido. Y se lo presenta a una amiga suya, que en este caso es un linfocito T. ¿Ok? Este es un linfocito T y en este caso es una CPA específicamente. Yo he dibujado una célula dendrítica. Este linfocito T en su superficie va a tener otro receptor que recibe al péptido y por lo tanto se envía una señal a su interior para que pueda activarse. A este proceso se le denomina la presentación del antígeno. Y eso se da ¿en qué órgano? Acá Yanela y Keira nos dicen en los ganglios linfáticos. Muy bien, pregunta de examen de, durante la clase, pregunta de parcial, pregunta de final, pregunta de NAM, el ganglio linfático, ¿ok? Y en tercer lugar tenemos a un complejo, un tejido que representa la inmunidad a nivel de las mucosas. A eso se le denomina el tejido linfoide asociado a. Muy bien, Keira, el MALT. Tejido linfoide asociado a mucosas. Tenemos tres subtipos. Asociado a intestino, que es el GALT, a bronquios, que es el BALT, y nasal, que es el NALT. ¿Ok? Muy bien. Y cuando hablamos de el anticuerpo, que es distinto a antígeno, el antígeno y el anticuerpo son distintos. El anticuerpo, también denominado inmunoglobulina, las cuales son de 5 tipos. La inmunoglobulina A, que es un dímero, la inmunoglobulina M, que es un pentámero, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina D, que son monómeros, ¿ok? Estas proteínas son proteínas, ¿ok? Los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas sintetizadas en nuestro organismo y que van a encontrarse en distintas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la inmunoglobulina A la encontramos en la leche materna y en las mucosas. La inmunoglobulina E aumenta cuando hay alergias. La inmunoglobulina G atraviesa la barrera transplacentaria. Por lo tanto, se pasa de madre a hijo a través de la placenta. La inmunoglobulina M presenta en infecciones agudas. Y la inmunoglobulina D es una inmunoglobulina basal. ¿Ok?
Si hablamos de tejido linfoide asociado a mucosas, ¿cuál será la inmunoglobulina que nosotros tenemos que acordarnos? Muy bien. La inmunoglobulina A es la principal asociada al mal. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguna duda acá? Igual tenemos un tema entero para explicar inmunoglobulinas. El tema de la semana número 1 es como la introducción a todos los títulos que ustedes van a ver durante todo el ciclo. Más allá de esto, más allá de síntesis, de maduración, de activación, proliferación, diferenciación, ¿ok? De inmunoglobulinas, no van a ver. Listo. Ahora vamos a hablar un poco más específico de cada uno, ¿ok? La médula ósea. Les mencionaba que en la médula ósea es donde se sintetiza las células sanguíneas, ¿ok? No solamente las células del sistema inmune, que son los linfocitos, disculpen, los leucocitos, sino todas las células sanguíneas. Ahora, hablando de la ontogenia de la hematopoiesis, esta no siempre se dio en la médula ósea. De hecho, hasta el segundo o tercer mes de gestación, inició produciendo las células a nivel del saco vitelino. Posteriormente, con el desarrollo de órganos sólidos como el hígado y el vaso, es donde aumentó la producción de las células sanguíneas en estos órganos, ¿ok? Posterior a ello se desarrollan, pues bien, los huesitos y dentro de ellos las médulas óseas. Inicialmente, la mayor producción de células sanguíneas se da en la tibia y en el fémur, pero en una persona adulta, aproximadamente de nuestra edad, tenemos tres huesos donde principalmente se da la hematopoiesis. En primer lugar, las vértebras, en segundo lugar, el esternón y en tercer lugar, las costillas. Entonces tenemos vértebras, esternón y costillas. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué sucede si ya nosotros de adultos tenemos una disfunción en la hematopoiesis de la médula ósea? Pues se activan nuestros sistemas prenatales y se sintetiza, aunque de forma incipiente, células sanguíneas a nivel del hígado o el vaso, ¿ok? Porque ya no es su función cuando uno es adulto. Muy bien. Ahora, tenemos dos líneas celulares, ¿ok? La célula madre, a partir de la cual va a diferenciarse y desarrollar las otras células, se le llama la célula madre hematopoyética multipotencial. Célula madre hematopoyética multipotencial. Muy bien, a partir de ella se van a dar dos precursores. El precursor común mieloide y el precursor común linfoide. De esta manera, a la línea mieloide la vamos a denominar, o bueno, a todas las células que salen del precursor común mieloide se le dice la línea mieloide. Y a los que nacen a partir del precursor común linfoide, la línea linfoide. ¿Ok? Muy bien. Atentos a esto. Tenemos colonias formadoras células estimulantes de colonias, ¿ok? Ahí espera, un momento, creo que estoy dando un dato errado. CSF.
Si escuchan ruidos es mi perrita. Ah, ya, factores estimulantes de colonias. Ok. Tenemos factores estimulantes de colonias que van a diferenciar uno de otro, uno de otro, uno de otro. Así también citocinas que participan, como la leucina 3, la 5, la 7, la 8, la 11. No se tienen que aprender esa parte acá, porque acá nosotros ya nos centramos en la C. Lola, por favor. Listo. Entonces, nos centramos en lo que es la línea mieloide y vamos a ver las células del sistema inmune. Acá tenemos la granulopoiesis, la monocitopoiesis. En la granulopoiesis se van a sintetizar los granulocitos. Tenemos el basófilo con sus gránulos oscuros, basófilos morados, púrpuras, los neutrófilos, que también tiene granulocitos, pero estos tienen como una función este, degradadora, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver. Y también tenemos los eosinófilos con sus granos eosinofílicos rosados, fucsia. Por otra parte, tenemos la monocitopoiesis, donde a partir del monocito vamos a ver que se sintetizan macrófagos, ¿ok? Dentro de su principal célula, pero también células dendríticas. Muy bien. Específicamente las células dendríticas mieloides, que estas son las principales células presentadoras de antígenos, ¿ok? Células presentadoras de antígenos. Los macrófagos son principalmente útiles como fagocitos, o sea, fagocitan células y con su complejo fagolisosoma las degradan, ¿ok? Con la formación de radicales de oxígeno. Lo vamos a ver más adelante, también conocidos como las especies reactivas de oxígeno o los EROS. También los neutrófilos tienen una importante función como fagocito. Los basófilos y eosinófilos actúan muy bien cuando hay alergias, cuando hay parásitos. Listo. Y por parte de la línea linfoide tenemos los linfocitos B y los linfocitos T, ¿ok? El linfocito B es una célula simógena, o sea, inactiva. Necesita activarse para poder ejecutar una respuesta. Y esta se va a activar a consecuencia de distintas citoquinas y estímulos y se diferencia o madura en el plasmocito. Muy bien, el plasmocito es la forma activa de un linfocito B. El linfocito B y el plasmocito participan en la inmunidad humoral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el plasmocito libera inmunoglobulinas. Chicos, la inmunoglobulina también le podíamos decir como sinónimo de inmunoglobulina. Anticuerpo. Muy bien, anticuerpo, excelente. Y por otro lado, el linfocito T tiene una función en la inmunidad celular. Por lo tanto, toda su respuesta se ejecuta mediante células. El linfocito T es capaz de activar neutrófilos principalmente. También llama macrófagos, ¿ok? Y también estimula la síntesis de los precursores comunes mieloides. Muy bien, y por acá tenemos las células linfoides dendríticas que usualmente no hablamos de ellas, ¿ok? Cuando hablamos de células o de células dendríticas nos referimos a las de línea mieloide. Listo. Ahora, estas son las células. Vamos a escribir generalidades de cada una de ellas. Entonces, dentro de los granulocitos tenemos
a los eosinófilos, basófilos, neutrófilos y acá hemos agregado a los mastocitos. De todos estos, de todas estas células de la sangre, ¿cuáles son las más abundantes? ¿Alguno de Neutro- ustedes sabe? los neutrófilos. Muy bien. Los neutrófilos representan más del 50%, del 50 al 70% más o menos. Las segundas más abundantes, las segundas más abundantes son los linfocitos, ¿ok? En general, que pueden ser del 20 al 40%, ¿ok? Los linfocitos. Muy bien. Entonces, los mastocitos en su interior van a contener gránulos, por eso son granulocitos. Tienen gránulos principalmente de histamina, de histamina. Es por eso que participan activamente en las alergias, ¿ok? En este caso, al antígeno, cuando es un agente que genera alergia, ya no se le dice antígeno, sino se le dice alérgeno. Muy bien. Y esta función dentro de la de activación por alérgenos, que genera alergia, ¿ok? Se le denomina la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Para esto, vamos a tener un tema también que se denomina reacciones de hipersensibilidad y tenemos 4 tipos. El primero, el tipo 1, es asociado a las alergias, donde entra en contacto la célula presentadora de antígeno con el alérgeno, se lo lleva al ganglio linfático, se lo presenta al linfocito T, el linfocito T estimula la activación del linfocito B y la diferenciación o el cambio de tipo de la inmunoglobulina de superficie para que el linfocito B se diferencia en célula plasmática y la célula plasmática libere inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es la de las alergias, ¿ok? Muy bien. Tenemos todo un tema de eso. Eosinófilos. Los eosinófilos contienen también los gránulos de quimiosinas, tiene citocinas, ribonucleasas, proteínas catiónicas. Tiene una función antiparasitaria, específicamente antiprotozoaria. También funciona como fagocito y también participa en las alergias. Los basófilos tienen en su interior histaminas como principal, por lo tanto también participan en las alergias, pero también reacción de hipersensibilidad tipo 1, pero también tiene una función importante como antihelmíntico. Muy bien. Los neutrófilos tienen en su interior histamina, este, otros péptidos y, disculpen, proteasas. ¿Ok? Por ejemplo, tiene las tasas y tiene colagenasas, lo que le permite su función principal de fagocito, ¿ok? Y además esta es la primera célula en ejecutar la respuesta frente a una infección. Por eso esta es la primera que aumenta, ¿ok?
Luego tenemos las células presentadoras de antígeno. A partir del monocito se sintetiza el macrófago y la célula dendrítica. La célula dendrítica es nuestro representante de las células presentadoras de antígeno. Y el macrófago, si bien funciona como célula presentadora de antígeno, también funciona como fagocito. Y esta es su función más resaltante. El monocito también es una CPA. Y por parte de la línea linfoide, el segundo más abundante, ¿ok? Acá vamos a tener linfocitos T, linfocitos B y los natural killer. Como les mencionaba, el linfocito B es un simógeno. Necesita activarse en una célula plasmática para que se puedan liberar sus inmunoglobulinas, ¿ok? Y estos se encargan de la inmunidad humoral mediada por las inmunoglobulinas. ¿Listo? Los linfocitos T, estos se activan y se pueden diferenciar en dos tipos, los CD4 y los CD8, ¿ok? Los CD4 son denominados también los auxiliares y los CD8 los citotóxicos, pero de la inmunidad adaptativa, ¿ok? El CD4 permite la ejecución o la activación de otras células y el CD8 la muerte celular. Y estos en conjunto se encargan de la inmunidad celular porque se ejecuta por células. Por otro lado tenemos la natural killer, también pertenece a la línea linfoide, ¿ok? Y esta es denominada la citotóxica de la inmunidad innata. En un rato vamos a ver la diferencia de inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Seguimos con los órganos linfoides. Tenemos al timo, que les mencionaba, es donde se va a dar la maduración de los linfocitos T. Vamos a ver que el timo es un órgano bilobulado. Un lóbulo por acá, otro lóbulo por acá. Y este órgano bilobulado tiene dos fases, una corteza y una médula dentro de sus unidades. La unidad de del lóbulo es el lobulillo. El lobulillo. Y el lobulillo tiene la fase más externa, que es la corteza, y la fase más interna, que es la médula. ¿Ok? En la corteza, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos los timocitos, ¿ok? Que son linfocitos T inmaduros. Encontramos células epiteliales, encontramos macrófagos, ¿ok? Además, vamos a encontrar células dendríticas, encontramos los corpúsculos de Hassall, que son células epiteliales que están dispuestas como en espiral, ¿ok? Y que se reconocen actualmente como células en proceso de degeneración. Muy bien. También que vamos a encontrar por acá, esta célula de acá, es una célula tímica medular, ¿ok? Es una célula tímica medular. ¿Listo? Y este es importante porque las células del timo a nivel de la médula es donde se va a dar la tolerancia. La tolerancia, Alexia, la tolerancia, ¿qué es eso? Ok,
¿Aló? Buenas noches, doctora. ¿Hace cuánto no se ve mi diapositiva ni se me escucha? No puede ser. Doctora, yo pensaba que le estaba fallando el internet, por eso ¡Ah! ya hace minutos aprox. No puede ser. Ay, no, qué cólera. Estuve hablando solita, no me di, o sea, como yo tengo apagado el audio de la laptop y estoy que hablo para la tablet para que no se doble el audio. Chanfles, mi clase, no. Ya iba en la última diapositiva solita. Bueno, Disculpe, doctora, por eso le escribió una compañera por el chat si iba a haber clase. ay, ya, a ver. ¿En qué parte se queda? Voy a volver a entrar. Con razón, yo decía que siento algo extraño, porque se pone como un cuadro verde y por eso no me deja leer los mensajes. Y ya no veía el cuadro verde, pero yo, bueno, seguí. Es una ilusión. ¿En qué parte se quedaron? En la parte en la que estaba explicando de los lobulillos terminales, no, lobulillos tímicos. ¡Ah! No Sí, te creo en el timo, sí, doctora. pero si el timo es lo primero que hicimos. No, ay, no puede ser. Y ya son las 10. A ver, a ver. ¿Ahí me escucha? Sí, doctora, se le escucha. No puede ser, mira todo lo que avancé solita. Ya iba a terminar. Ya, nos quedamos acá entonces. ¿Sí? Sí, doctora. Ah, o sea, recién en lo bolillo acá arriba. Sí, doctora, justo estaba terminando de explicar de qué era la unidad, de qué es eso, y se le dejó de compartir la pantalla. Ah, no puede ser, me siento tan triste y vacía. Ya, bueno, borremos todo. Tri, 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 tri. La parte de tolerancia, nada, ¿no? Ok, ya. Ajá. Entonces, como decía, eh, en esta parte, allá, el timo tiene dos lóbulos, que es bilobulado, y cada uno de estos lóbulos tiene su unidad, que se llaman los lobulillos. Los lobulillos van a estar divididos, ay, mi gato. Los lobulillos van a estar divididos por estos tabiques, que son las trabéculas fibrosas, ¿ok? Y vamos a diferenciar tanto la parte de la corteza, que es todo lo que está acá, y la parte de la médula. En la corteza vamos a encontrar timocitos, que no son más, que no son más que linfocitos T inmaduros, ¿ok? Esos son los timocitos. Listo. Ahora, este, estos timocitos posteriormente tienen que madurar, para eso está el timo. Además, vamos a encontrar células epiteliales y vamos a encontrar macrófagos. En la médula también hay macrófagos, hay células dendríticas y están los corpúsculos de Hassall, que son células epiteliales en degeneración y dispuestas en espirales. Muy bien.
En la médula también encontramos las células epiteliales tímicas, pero medulares. Estas de acá son las células epiteliales tímicas medulares. Listo. Y estas son las encargadas de una función, que es un tema entero, que es la tolerancia. La tolerancia. Ahora, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia va a ser la selección de aquellas células, de aquellos linfocitos T que tienen una morfología y una función normal o anormal y la decisión de si siguen con su camino hacia sangre periférica o si se quedan a nivel del timo y se deciden degradar. ¿Ok? A eso también se le denomina la selección positiva y la selección negativa. Para ello, estas células epiteliales le van a mostrar al linfocito un antígeno. ¿Ok? Ahora, este antígeno que ven aquí es un antígeno propio y el linfocito T está diseñado para reconocer antígenos extraños. Por lo tanto, si se le presenta un antígeno propio, un antígeno de nosotros mismos, el linfocito T lo debería ignorar y generar una baja afinidad a él. ¿Ok? Si es que hay una baja afinidad, el linfocito T se va a sangre periférica. Paso a la prueba. Pero si existe una alta afinidad a este antígeno propio, entonces el cuerpo dice, uy, no, si este lo mando a sangre periférica, va a reconocer otras células propias y las va a eliminar y va a generar autoinmunidad. Es por eso que se decide por la selección negativa y se degrada a nivel del timo. Muy bien, esa es la tolerancia. Ahora, ya en sangre periférica, las células a las cuales se seleccionaron de forma positiva por su baja afinidad a los antígenos propios, nuevamente van a enfrentar la tolerancia. Y esa se le denomina la tolerancia periférica, que ya son otros mecanismos. Todo lo que se da en el timo se le denomina tolerancia central, ¿ok? Y acá tenemos una laminita histológica donde la zona más clara dentro de este lobulillo es la médula y la zona más oscura, más basófila, es la corteza. Por acá se puede observar la cápsula, ¿ok? El timo es un órgano cápsula. Ahora, ya que hemos visto que dentro del timo se va a dar la maduración del linfocito T y también su selección, ¿qué sucedería si es que no tenemos timo? Existe un trastorno genético, que es una microdeleción de herencia autosómica dominante, denominado el síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge. Este se va a caracterizar por un desarrollo defectuoso de la tercera y la cuarta bolsa faríngea, a partir de las cuales se desarrollan el timo y la paratiroides. Entonces, si es que no se desarrolla, el timo puede estar ausente o hipoplásico. Muy bien. Y si el timo no funciona, entonces tampoco va a haber maduración del linfocito T. Y el linfocito T es uno de los principales encargados de la respuesta inmune, específicamente la adaptativa. La adaptativa, ¿ok? Por lo tanto, el paciente se encuentra en inmunocompromiso. Luego tenemos los ganglios linfáticos, donde se da la activación de los linfocitos T. Acá es donde ocurre este gran evento que les comentaba,
que es la presentación del antígeno por parte de la célula presentadora de antígeno, la cual le presenta el antígeno al linfocito T para que éste se active. ¿Ok? Los ganglios linfáticos, que son estas estructuras nodulares en todo el cuerpo, están unidas unas con otras mediante los vasos linfáticos. ¿Ok? Ahora, el ganglio también es un órgano capsular y tiene también médula y corteza. Una corteza externa y una corteza interna, a la cual también se le denomina la paracorteza. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la corteza interna, en la corteza interna vamos a encontrar los folículos. Tenemos folículos primarios, los cuales no tienen centro germinal en su interior, y tenemos folículos secundarios, ya con este centro germinativo. Muy bien, listo. Donde proliferan estas células, donde proliferan los linfocitos. Y están luego la parte de la corteza, esta es la corteza externa y esta es la paracorteza. La paracorteza y todo esto es la médula. Ya. Luego tenemos al vaso. El vaso también es otro órgano capsular. Está dividido por trabéculas y vamos a ver que tiene dos tipos de pulpas. La pulpa roja y la pulpa blanca. Muy bien. De los cuales la pulpa blanca es la zona que más nos interesa. Muy bien, porque acá vamos a encontrar los folículos. Muy bien. Los folículos están conformados por dos zonas. Una zona del manto y el centro germinal. Muy bien. Estos se van a dar alrededor de las arterias, alrededor de las arterias centrales. Y alrededor de estas arterias también vamos a encontrar un complejo linfoide periarteriolar. ¿Listo? O la vaina linfática periarteriolar. Y alrededor de todo esto, la zona marginal. En cambio, en la pulpa roja encontramos pues todo lo que tiene que ver con los vasos. Sinusoides, cordones esplénicos y mallas reticulares. Los cordones esplénicos también van a escuchar como los cordones de Billroth. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá nuevamente, pulpa blanca, vemos la zona marginal, ubicamos la arteria central, alrededor de la arteria central está esta vaina linfática periarteriolar, que es todo esto alrededor de esta sola arteria central, y el nódulo esplénico o folículo que tiene el centro germinal y tiene la zona del manto que está rodeada por la zona marginal. A todo ello se le denomina el corpúsculo de Malpighi. Y finalmente el MALT, dividido en tejido linfoide asociado a nasal, bronquial y también gastrointestinal. ¿Ok? Tenemos acá las glándulas salivales, nasales y lacrimales, las glándulas bronquiales, las glándulas mamarias, intestino delgado con sus principales placas de Peyer, el grueso y el tracto urogenital también. ¿Cuál es la inmunoglobulina más importante? La inmunoglobulina A. Muy bien, listo. Ahora, ¿me escuchan? Sí me Sí, escuchan, ¿verdad? sí, doctora, Ok, está bien. gracias. A ver, vamos a borrar esto. Todo mi trabajo. Eliminar. Ya. Ahora, los tipos de respuesta. Ya, los tipos de respuesta.
Tenemos dos tipos de respuesta. Muy bien. Tenemos la respuesta innata y la respuesta adaptativa. Adaptativa. Muy bien. Y se los pongo así. Llega una bacterita. Esta bacterita tiene por acá un zapato. Muy bien. Llega, por otro lado, una célula presentadora de antígeno. Estira su bracito y le quita su zapato. Esta célula presentadora de antígeno, lo primero que hace, ya que tiene este zapato, es enviar muchas señales en forma de citoquinas. Muy bien. Esta información le va a llegar a una de nuestras amigas. Ay, no sé, muy mal. Mejor así, ya. A una de nuestras amigas, que es el ay, no, mi neutrófilo. Que es el neutrófilo. ¿Ok? El neutrófilo va a llegar por acá. Va a decir, oye, ¿qué tienes ahí? No, que le quite el zapato a esa bacteria. Ah, ok. Entonces hay una bacteria. Me voy por acá. ¡Blup! Y fagocito. ¿Listo? Fagocito. Esto puede ser un neutrófilo, puede ser un macrófago. Listo. Eso es la respuesta inmune innata. Ya sea una bacteria, ya sea un virus, ya sea un parásito, ya sea un alérgeno, ya sea un tumor, una célula tumoral, ya sea lo que sea, un gato, ya sea lo que sea, la respuesta inmune innata es plana, estándar para todos, ¿ok? En cambio, ¿qué pasa? Sí, por acá es otra bacterita. La célula presentadora de antígeno le agarra su zapatito, ¿ok? Ya se comunicó con los macrófagos, sí, ajá. Pero además llegó a nivel del ganglio linfático, por acá llegó a nivel del ganglio linfático y le presentó este péptido al linfocito T. El linfocito T dice, uy, no, necesito ayuda de linfocito B. Entonces el linfocito T libera citoquinas para la activación del linfocito B. El linfocito T, digo el linfocito B, que tiene su superficie inmunoglobulina, se activa. Célula plasmática y libera a esa célula plasmática sus inmunoglobulinas. Inmunoglobulina M, por ejemplo, inmunoglobulina M. Esta también tenía su superficie inmunoglobulina M y este también. ¿Ok? Listo. Esta es la primera exposición. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si pasan los meses y viene la misma bacteria a nuestro organismo? Viene la misma bacteria a nuestro organismo con el mismo zapato que previamente se reconoció. ¿Ok? Esta ya no es una primera exposición, esta es una segunda exposición. ¿Nuestro cuerpo está preparado para enfrentar esta segunda exposición? Sí. ¿Por qué? Porque además de diferenciarse el linfocito B en una célula plasmática, también generó memoria, un linfocito B de memoria, el que nunca olvida. Que en su superficie también tenía inmunoglobulinas M, el cual se mantuvo todos esos meses que se curó de la enfermedad, este se mantuvo flotando en el plasma. Estaba ahí dando vueltas, vueltas, se degradaba, se volvía a generar, se degradaba, se volvía a generar. Entonces llegó esta segunda exposición, el mismo zapato, y nuestro organismo ya estaba listo para enfrentarlo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si ya no es una bacteria, sino que es un alérgeno, un polvito? Ok, el alérgeno se lo va a presentar al linfocito T, el linfocito T libera interleucinas, citoquinas, para que el linfocito B se active. Ahora, el linfocito B recibe esa información y dice, ok,
Yo tengo acá en mi superficie una inmunoglobulina M, pero lo que tú me presentaste o lo que tú me chismeaste era un alérgeno. Entonces, para ese alérgeno, yo no necesito inmunoglobulinas M, yo necesito otro tipo de inmunoglobulinas, la inmunoglobulina E. Por lo tanto, voy a cambiar de isotipo de inmunoglobulina M a inmunoglobulina E, ¿ok? Y voy a comenzar a liberar, me diferencio en célula plasmática y libero inmunoglobulinas E. Pero cuando yo me diferencié en célula plasmática y cambié de isotipo, también por acá, mi célula B de memoria también se generó con otro isotipo, con el isotipo de inmunoglobulina E. Entonces, ya pasó el tiempo, nuevamente me enfrenté al mismo alérgeno y una segunda exposición, mi cuerpo ya estaba adaptado a este. ¿Ok? Entonces, la inmunidad innata es plana, es la misma siempre. En cambio, la inmunidad adaptativa, dependiendo la primera exposición, va a desarrollar siempre un tipo distinto de inmunidad. Se adapta al antígeno, ¿ok? Al requerimiento para poder enfrentar. Entonces, ya viendo esto, la línea de defensa. La inmunidad innata es la primera línea de defensa del sistema inmune. Nosotros nacemos con ella. Por eso también se le dice nativa. Nativa. La inmunidad adaptativa no es la primera línea de defensa. La primera siempre son los fagocitos, ¿ok? La inmunidad adaptativa requiere una primera exposición para poder desarrollarse. Por lo tanto, no nacemos con ella. Lo que sí es que la inmunidad adaptativa genera memoria inmunológica. Nunca olvides. ¿Listo? El tiempo de respuesta. La inmunidad innata tiene una respuesta rápida. La inmunidad adaptativa tiene una respuesta tardía. Muy bien, porque es más especializada. Especificidad. Ahí vamos a detenernos un rato. Para ello tenemos que hablar de las características de la respuesta inmune. La principal la primera característica es la especificidad. La respuesta inmune tiene que ser específica. Por ejemplo, acá nos muestran los receptores de reconocimiento de patrones ubicados en la superficie de los leucocitos. ¿Ok? Ahora, receptores de reconocimiento de patrones son receptores que reconocen patrones y tenemos dos patrones principales, el patrón molecular asociado a patógeno y por acá el patrón molecular asociado a daño, el DAMP. Muy bien. Y es específico porque el receptor de reconocimiento de patrones puede ser de distintos tipos, por ejemplo, TOL y por ejemplo NOT. El TOL siendo el más preguntado. El TOL reconoce principalmente, o bueno, únicamente PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos, principalmente bacterias, diferencia gram negativas, de gram positivas, de flageladas, de no flageladas, y en menor medida virus, hongos, ¿ok? Hablando de material genético. Es muy específica, ¿te das cuenta? Y el NOT puede reconocer tanto DAMPs como PAMPs. Ahora, los PAMPs, patógenos, virus, bacterias, hongos, parásitos. Los DAMPs, daño, células tumorales, células mutadas, células envejecidas, etcétera, que necesiten ser eliminadas. Muy bien. Ahora, los receptores de reconocimiento de patrones son proteínas con las que nosotros nacemos. Es por eso que, según el libro y según este ejemplo, la inmunidad innata sí es específica, sí es específica. Aún así, la inmunidad adaptativa es más específica que la inmunidad innata, ¿ok? Porque
Los receptores de reconocimiento de patrones son los más variados que tiene la inmunidad innata. En cambio, la inmunidad adaptativa es específica en todas sus características. ¿Ok? Memoria. ¿La inmunidad innata genera memoria? No. La memoria es exclusiva de la inmunidad adaptativa, porque es exclusiva de los linfocitos. Y acá tenemos otra característica de la respuesta inmune. La memoria. Tenemos el linfocito B, que cuando se diferencia para ejecutar una respuesta, porque su forma activa es la célula plasmática, a su vez genera memoria. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos otras características, como la diversidad. Diversidad. Y la diversidad es la que principalmente se va a representar con las inmunoglobulinas, porque tenemos inmunoglobulina G, porque atraviesa la barrera transplacentaria, inmunoglobulina A, presente en la leche materna y este principal agente de la respuesta inmune en las mucosas. La inmunoglobulina M, que actúa en la respuesta inmunitaria aguda, la inmunoglobulina E principalmente participa en las alergias, etcétera. Entonces, mira, hay una inmunoglobulina para los distintos patógenos, ¿ok? Es diversa la respuesta inmune. Luego tenemos la tolerancia, de la cual ya hemos hablado. Tenemos el linfocito T, al cual se le va a presentar una molécula propia. Si tiene alta afinidad por una molécula propia, corremos el riesgo de que en sangre periférica también tenga una alta afinidad y se genere autoinmunidad, se genere cáncer, se produzcan tumores. Entonces, no corremos ese riesgo y lo eliminamos a nivel del timo. En cambio, si tiene una baja afinidad, cuando se le presenta una molécula propia, quiere decir que va a ser tolerante en sangre periférica y por lo tanto sobrevive y pasa a la siguiente fase. Y finalmente, la especialización. ¿Listo? Tenemos respuesta inmune para patógenos extracelulares y una respuesta inmune para patógenos intracelulares. La respuesta inmune humoral está dirigida a los extracelulares, porque las inmunoglobulinas se acoplan a la superficie. En cambio, la respuesta inmune celular, principalmente la mediada por CD8, los citotóxicos, y también los natural killer de la innata, se dirigen más a patógenos intracelulares. Ahora, hablando de los componentes, tenemos componentes celulares como componentes proteínas. Los celulares, en la inmunidad innata, tenemos a los granulocitos y tenemos también a las células presentadoras de antígeno, que es lo que hablábamos, ¿no? Los granulocitos, por ejemplo, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos y los, los mastocitos. Y las células presentadoras de antígeno, los monocitos y sus formas maduras, las células dendríticas y los macrófagos. En la adaptativa, los linfocitos T, ay, linfocitos T y los linfocitos B. Los T incluyendo el CD4, el CD8 y los B, la célula plasmática. Proteínas. En la inmunidad innata participan las citocinas, porque nacemos ya con ellas, que son proteínas señalizadoras, y las quimiosinas, que son proteínas que atraen. Y en la adaptativa tenemos a las inmunoglobulinas, también denominadas los anticuerpos. Y acá me olvidaba, dentro de la inmunidad innata también están las natural killer. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Todo bien, chicos? Menos mal. Me duele mis amígdalas. Ya.
Las tres líneas de defensa del sistema inmune. Esto es, bueno, lo hemos hablado ya durante toda la clase e igual desglosa lo que vamos a desarrollar semana a semana. Tenemos la primera línea de defensa, la segunda y la tercera línea de defensa. La primera es la inmunidad innata, ¿ok? Pero en su forma de barreras. Tenemos las barreras. Barreras físicas, barreras químicas, mecánicas y las microbiológicas. Dentro de las barreras físicas, por ejemplo, la piel, ¿ok? Este, que tiene todo tipo de glándulas, este, libera péptidos antimicrobianos, tiene vellosidades, etcétera, que nos cubren de agentes patógenos, así como de los rayos UV, entre otros. También las mucosas, como parte de barreras físicas. El pelo, también el vello. Las barreras químicas tenemos los péptidos antimicrobianos, que están presentes en la saliva, las lágrimas, este, ¿qué más? Tenemos el pH el pH ácido, donde lo encontramos en la vagina, en el estómago, por acá también el sudor, el sebo, todo eso tiene péptidos antimicrobianos. Las mecánicas, por ejemplo, el barrido mucociliar, que es el movimiento de los cilios, de las células respiratorias, de las vías respiratorias inferiores a las superiores, eliminando los microorganismos eh, que han superado la vellosidad de las narinas, ¿no? Tenemos el flujo hacia afuera de la orina, que barre con el 99% de los organismos vivos. Es por eso que el tracto genitourinario es estéril hasta la uretra distal. Y las microbiológicas, pues la microbiota. Tenemos flora en la piel, flora vaginal, flora gastrointestinal, donde no tenemos flora a nivel de las vías respiratorias bajas, en el aparato genitourinario, a excepción de la uretra distal, en el sistema nervioso tampoco no debería haber flora, este, etcétera. ¿Ok? Obviamente en estado de eubiosis, o sea, equilibrio. Luego tenemos la segunda línea de defensa, y acá hablamos de todos los títulos que vamos a ver en orden, de acá para adelante. La fagocitosis, encargada de los neutrófilos y los macrófagos, donde se forman las especies reactivas de oxígeno y se eliminan todos estos agentes extraños. El sistema de complemento, otro tema muy chévere, donde tenemos tres vías, la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. Y tienen como finalidad la formación del complejo de ataque a membranas. También activan la cascada de inflamación. Se encargan también de el marcaje y la lisis celular.
entre otros. La inflamación o la cascada de la inflamación, donde participan es principalmente las células del endotelio vascular y las células sanguíneas, así también las quimiosinas. Y acá falta una flechita, la función de las natural killer, la citotoxicidad por natural killer. Y la tercera línea de defensa es la inmunidad tumoral y la inmunidad celular. La inmunidad tumoral, los linfocitos B, que se activan en célula plasmática, que liberan inmunoglobulina A, inmunoglobulina inmunoglobulina D, la G y la E. Y la celular tenemos el TCD4 y el TCD8. El TCD4 se encarga de la respuesta inmune auxiliar y el CD8 de la citotóxica. Adaptativa, porque recuerda que la natural killer es citotóxica innata. Muy bien. Y estas dos como parte de la respuesta inmune celular. Muy bien. Ya, ahora sí. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Dime, alumnita, eta. Doctora, una pregunta, en cuanto a los neutrófilos, que vendrían a ser la segunda línea, como explicó, Ujú, había otro mecanismo, muy aparte de la fagocitosis como tal, que era los NETs, trampa ajá, extracelular de los neutrófilos, creo que era. ujú. Eh, ¿Eso también pertenecería en la fagocitosis o también habría otra clasificación, doctora? No, los neutrófilos tienen más de esas funciones. Y las trampas NEF, las trampas cuando se libera el citoplasma del neutrófilo, es aparte de la fagocitosis, es otra de las funciones. Los neutrófilos también funcionan como células presentadoras de antígeno, además de fagocitos y además de liberar sus NEF. Ah, Ujú. ok, Tienen muchas como gracias. 5 funciones diferentes y eso lo vemos ¿Cinco? en la semana 2. Sí, más de 5 incluso. Ok, doctora, muchas gracias. Sí. En nuestra segunda clasecita del día que la estamos pasando al día viernes, creo que dije, sí, viernes, igual esta hora, ahí lo vamos a ver también. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué les pareció la clase? Obviando esos 15 minutos de silencio. Ay, chicos, disculpen, yo hablando acá sola. No me había dado cuenta. Mis amígdalas, chicos, mis amígdalas. Ya, muy bien. Ahora sí, vámonos a dormir todos. Muchas gracias, chicos. Ay, gracias, alumnita.